Hola amigos, sean todos bienvenidos a un episodio de Snacks, un podcast donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos comiendo nuestro snack favorito. Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y YouTube. No te olvides de comentar, suscribirte y activar todas las notificaciones. También puedes seguirnos en Instagram como snack.podcast y Javier Rodríguez 17. Dicho esto, comencemos. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la importancia de crear proyectos personales. Entonces, antes de comenzar, quiero hablarles sobre mi snack de este episodio, que son unas galletas, no sé cómo decirlo, como si fuesen unas galletas de estas saladas como de soda, no sé. Bueno, no son de soda, son como de estas que eran como de queso, no sé, no me recuerdo el nombre ahorita, pero son así de estas redonditas como de queso y son de, esto es rarísimo porque son de, ¿cómo se llama este sabor? De churrasco. Entonces vamos a ver qué tal esto, porque churrasco, con galleta y tal, carne, la cuestión. Y vamos a ver, yo al final les voy a contar qué tal mi experiencia con este snack de este episodio. Entonces voy a comer una galleta para empezar, para entrar en, ¿cómo se llama? Para entrar de una vez en el podcast y todo eso. Entonces de una vez te digo, ve prepárate, ponle pausa a esto, ve preparándote, busca tu agua, búscate ahí para que te pongas a escuchar este episodio en donde vamos a hablar, como te comenté, sobre la importancia de crear proyectos personales, ¿ok? Proyectos creativos y todo lo demás. Entonces, crear proyectos personales y su importancia, ¿no? Entonces, crear proyectos personales son tan importantes como tener un buen portafolio. Son o deberían de ser los proyectos, más importantes que tú puedes hacer. Esto a mi parecer, ¿no? Porque los proyectos personales es donde podemos ver el desempeño del diseñador o de los creativos. ¿Y esto por qué? Pues porque es donde estás trabajando sin dinero, con tus propios presupuestos, sin grandes directrices, sin una persona que esté ahí prácticamente diciéndote qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Entonces es prácticamente tú con tu proyecto. Entonces, donde si no tienes la información clara, ¿ok? Esto puede ser obviamente tu culpa, no va a haber una culpa, no se puede culpar a otra persona porque eres tú, es tu proyecto. Es ahí donde siempre me enfoco cuando analizo proyectos de otras personas creativas. Porque si esto lo hiciste para ti, imagina lo que puedes hacer para otra persona o con un proyecto en donde esté bien remunerado y con todas las condiciones óptimas para tu trabajar. Entonces, si hiciste algo gratis, que, obviamente es un proyecto para ti, imagínate cuando un cliente te contacte para hacer algo parecido, en donde te van a pagar, en donde vas a tener más motivación, etc. Entonces, todos los proyectos que yo tengo, por ejemplo, son hechos o yo los hice basándome en mis necesidades cuando estaba empezando en el mundo creativo. Por ejemplo, Nativo Studio, mi marca personal, las cápsulas creativas, que las cápsulas creativas es algo que todavía no he lanzado así como oficialmente para todo el mundo, pero estas son como mis mentorías para personas creativas, para marcas, empresas, etcétera, ¿no? Esto después más adelante lo verán en mi Instagram, que por cierto es @Javier Rodríguez 17 en Instagram y prácticamente en todas las redes sociales. Van a ver mi logo amarillo en todos lados. Pero entonces, entre otros proyectos que yo tengo, ¿ok? Y gracias a ellos he podido conectar con grandes marcas, agencias y clientes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Y esto es porque estas marcas, estas empresas han visto el desempeño que yo tengo en mis proyectos personales y cómo yo los elaboro, ¿ok? Entonces, aunque yo pues a veces no soy tan constante en el desarrollo de los proyectos porque pasan otras circunstancias, sin embargo, están allí, ¿ok? Mis proyectos están allí, están visibles, entonces la gente los puede notar y pueden obviamente ver cómo es mi trabajo en ese proyecto y me contratan o me contactan para hacer algo similar. Y un vivo ejemplo de esto es este podcast, donde lo he tenido pensado desde hace varios años
y nace con la necesidad de comunicar y expresar mi experiencia como diseñador freelance en Venezuela. O sea, poder conectar con otras personas y mostrar que no todo es hermoso, que todo lo podemos lograr, o sea, que todo siempre con nuestra disciplina, con nuestra constancia podemos realizar pues nuestros proyectos y podemos. Entonces básicamente esto es el concepto de este podcast. Yo lo creo también porque ya he trabajado con un podcast. Entonces dije, oye, esto es algo que está todavía creciendo, mucha gente se está sumando a este formato. A mí me gusta muchísimo. Bien me gustaría pues sumar mi arte, mi talento, o apoyar a otras marcas que estén también desarrollándose en estos nuevos formatos que es el podcasting, ¿no? Entonces, si tú tienes una idea, es importante desarrollarla, escribir todo lo que necesites, crear un mapa mental o simplemente ejecutarla, que es básicamente lo que yo hice con este podcast. Después de tanto tiempo yo dije, nada, voy a empezar a hacerlo porque si no, ¿hasta cuándo voy a posponerlo? O sea, entonces, nada, ejecuta tu idea y luego poco a poco vas a ir mejorando. O puedes hacer como nosotros, porque bueno, nosotros en Nativo tenemos un proceso, unas fases para nosotros realizar nuestros proyectos y eso es algo también bastante genial que tú puedes aplicar y te lo voy a compartir más adelante. Entonces, como te digo, prácticamente mis proyectos o todo lo que yo he realizado es porque yo cuando estuve empezando en el mundo del diseño, en el mundo creativo, había muchas necesidades, antes no había tantas referencias o tantos proyectos en donde tú podías consumir. Literalmente las redes sociales existían, era para comunicarse, para mostrar tu vida, o sea, no te metías en Instagram específicamente como ahorita, como que te puedes meter en cualquier plataforma y en cualquiera de las plataformas va a haber una persona diciéndote consejos de marketing, de diseño, tutoriales, etcétera. Entonces antes eso no existía tanto, sino que era más que todo para ver cómo funcionaban las cosas, pues, o sea, la vida, compartir la vida y las experiencias de las personas. Entonces, como yo en su momento no tuve esto, básicamente yo creo este podcast, creo todo lo que he creado como para eso, ¿sabes? Como que mi carencia es mi nicho, es para las personas que a lo mejor están pasando por algo así similar a que yo pasé, que no tenían este tipo de información, de experiencias de otra persona. Entonces, bueno, que todo esto sirva como inspiración para otros. Entonces, básicamente eso es como el núcleo de por qué yo creo mis proyectos personales, casi siempre son por eso, ¿no? Entonces, quiero compartirte unas fases para crear o cómo nosotros en Nativo Studio y cómo yo en realidad creo mis proyectos, cómo desarrollo, cómo hago toda esta estructura que sigo pues para desarrollar mis proyectos, ya sean personales, para marcas, empresas, agencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas fases para yo crear mis proyectos, lo primero que hago siempre es analizar si este proyecto va a ser sustentable o no. Entonces, o analizar la sustentabilidad de tu proyecto. O sea, te recomiendo que analices la sustentabilidad de tu proyecto antes de empezar. O sea, todo lo que tú puedas imaginarte antes de empezar eso, de verdad analiza esto. Entonces, ¿cómo tú puedes analizar la sustentabilidad o la sostenibilidad de tu proyecto? O sea, tú dirás, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es esa vaina? Entonces, pues básicamente es la parte en donde vemos los factores o vemos la factibilidad del proyecto y cómo este puede afectar a otros elementos en el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esto? O cómo se divide la parte sustentable de nuestros proyectos. Entonces, pues te la dejo fácil. Y busca un lápiz y un papel para que anotes esto, porque es súper importante, ¿no? Ok, te espero, anda a buscar lápiz. Entonces, anota ahí. La sustentabilidad se basa en 3 factores principales, los cuales son la economía, el ecosistema o los recursos humanos, o los recursos medioambientales, por así decirlo, y la sociedad. Estos 3 van juntos, siempre van a funcionar en conjunto. Ellos son como un engranaje, como un ciclo. Esto
los tres van conectados y los tres tienen que funcionar bien. Si en dado caso uno de ellos no está funcionando, pues va a afectar a los demás, digamos a los demás factores. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo analizo la economía, el ecosistema, los recursos humanos y la sociedad y todo esto? Pues básicamente preguntas básicas, por así decirlo, que son, por ejemplo, la parte económica. Digamos que nosotros vamos a hacer, este podcast, ¿no? Vamos a hacer un podcast, ese va a ser mi proyecto personal, etcétera. Entonces, lo primero que tú vas a hacer para desarrollar la estructura de tu proyecto es esta parte sustentable, ¿ok? Le vamos a sacar la sostenibilidad o la sustentabilidad de tu proyecto antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo tú haces esto? Vamos primero con la parte económica. Entonces, básicamente estas preguntas te las puedes hacer con cualquier cosa, se las puedes hacer hasta tus clientes, etc. Entonces, la parte económica. ¿Qué necesito? ¿Qué presupuesto necesito para realizar mi podcast? Tengo dinero, guardado para realizar mi podcast. ¿Cuáles son los elementos que pueden, voy a tener una membresía para que las personas puedan escuchar mi podcast? Todo lo que tenga que ver con la parte económica, financiera de tu proyecto, vas a ponerlo allí. Entonces, ¿qué necesito para realizar mi podcast? Bueno, necesito un micrófono, necesito una cámara, necesito una computadora, necesito internet, necesito un teléfono, X. Tú vas a ir desglosando toda esta parte de tus necesidades a nivel económico y vas a poner, pues, obviamente, cuánto cuesta una computadora, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta todo lo que tiene que ver con la economía. Si vas a tener, membresías, cosas especiales, lo que sea. Todo esto va en esta parte, ¿ok? Para que tú puedas analizar la parte económica de cuánto te va a costar realizar ese proyecto a ti, ¿ok? Y en todo caso, si tú vas a vender algo, a eso también va a ir en cuánto tú lo vas a vender, cómo va a ser las ganancias, todo este tipo de cosas, ¿ok? Vas a ver la parte sustentable o sostenible a nivel económico. Después que tengas todo esto estructurado, ojo, esto no es que vas a sacar 3.000 millones de preguntas ni nada. Estas son preguntas totalmente básicas para el principio, porque obviamente los proyectos deberían de ir cada cierto tiempo. Esto tú no lo vas a dejar así para toda la vida. Esto es como la misión y como la visión de los proyectos o de las marcas. Tú después que cumples digamos como que estos factores, esto debería ir cambiando constantemente y al ritmo que tú vayas cumpliendo obviamente tus objetivos. Entonces, si por ejemplo para desarrollar tu podcast tú necesitas $100 para comprar todos tus equipos, entonces vas a analizar la otra parte, ¿no? Que es la parte de los ecosistemas o de los recursos humanos. Como estamos poniendo de ejemplo que va a ser un podcast, obviamente tú no necesitas como recursos naturales que vas a necesitar para desarrollar este proyecto, sino que van a ser recursos humanos, y esos recursos humanos son tus esfuerzos y que van a ir dentro de este proyecto. Entonces, ¿cuáles son esos recursos humanos? Pues el tiempo que tú vas a estar, cuánto tiempo le vas a dedicar a tu proyecto, a grabar, a escribir tus guiones, a editar, etc. Si necesitas de otras personas para que hagan estas tareas, y así sucesivamente. O sea, todo lo que necesitas a nivel de fuera, ¿no? O de recursos humanos para tú poder desarrollar este proyecto. Entonces ya tenemos la primera parte, que es la parte económica, que necesitas, por ejemplo, $100 para poder comprar tus equipos, y luego analizas la parte de recursos humanos, por así decirlo, que necesitas dedicarle a este proyecto aproximadamente de 5 horas al día para poder desarrollarse. Y luego queda esta tercera parte, que es la parte social o la parte cultural, o pues básicamente la sociedad. Y en esta parte puedes poner en cómo mi proyecto o cómo este proyecto va a aportar a la sociedad, ¿ok? Entonces sabemos que es un podcast, que necesitas un presupuesto base para poder comenzar y comprar para comprar tus materiales, tus recursos para poder desarrollar el podcast. Necesitas unas ciertas horas de dedicarle para poder desarrollarlo, y esto va a aportar a la sociedad pues conocimiento, educación, compartir experiencias, etc. Entonces esto es, digamos, como que ya tenemos las fases, digamos como la primera fase sustentable
para nosotros desarrollar nuestro proyecto. Ya conocemos pues la parte económica, la parte humana, el aporte humano que tú vas a hacer y cómo esto va a, a contribuir a la sociedad, que va a aportar a la sociedad. Entonces, esta parte sustentable solamente aquí estamos viendo cómo lo podemos hacer para nosotros, pero no nada más se aplica para el proyecto, sino como también esto va a afectar a la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar ahora la parte sustentable a la sociedad, de que cómo este proyecto va a generar ingresos para otras personas. Entonces, si este proyecto va a tener membresías, por ejemplo como Patreon, en donde esto va a generar obviamente ingresos para ti, cómo esto aporta a la sociedad y cómo ese ingreso te aporta a ti. Ok, no sé si esto se explica, o sea, lo entienden bien, porque puede ser un poco complicado, hasta a veces yo explicarlo me enredo un poco, pero básicamente es eso, es que analices la parte económica, la parte de los recursos que tú puedas utilizar para realizar tus proyectos, que es la parte de ecosistemas o la parte humana, y por tercero, cómo esto afecta a la sociedad o cómo aporta a la sociedad. Y básicamente esta siempre tiene que funcionar. Si por ejemplo esto falla a nivel económico, pues obviamente tú no vas a poder desarrollarte a nivel humano porque no vas a tener los elementos para quizás grabar tu podcast o desarrollar este proyecto, y esto pues a la gente, al tú desarrollarlo de una manera que no es óptima o no te sientes tú cómodo, ¿verdad? Esto va a afectar a nivel social, en el sentido de que las personas no van a escuchar este podcast o tu proyecto, no lo van a consumir porque pues no cumplen las necesidades de pues las personas, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es como digamos el primer paso para tú poder desarrollar bien un proyecto sustentable, y luego que desarrolles esto, ahí sí vamos con la parte conceptual, que es desarrollar el concepto de la idea que tienes. Después que ya tú tienes todo esto claro, lo que es la parte sustentable, vas a analizar pues, o vas a crear pues tu concepto, que es cómo se va a llamar el proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el público, no sé, entre otras preguntas o conceptos que puedes ir desarrollando para definir pues este proyecto que vayas a crear, y puedas tener una idea más clara y estructurada de tu proyecto. Entonces, es aquí en donde tú te vas a detener ya de una vez a desfragmentar cómo va a ser tu proyecto y todo eso, ¿no? Y luego que tengas esto definido, ojo, esto lo tienes que hacer pues, no sé, tú lo puedes hacer en Word, en cualquier programa de escritura, en Notion. Por ejemplo, yo todo lo manejo por Notion, mis proyectos los creo en esta plataforma, pero nada, tú lo puedes hacer en donde tú quieras. También te recomiendo pues que los hagas en papel. Yo también a veces escribo muchísimo el proyecto a lápiz y voy creando ideas, mapas mentales, hasta ilustraciones, voy recordando cosas de revista y lo voy pegando. Todo también depende pues de tu proceso creativo y cómo quieres que se vaya desarrollando pues este proyecto, ¿no? Entonces, luego que ya tienes la parte sustentable de tu proyecto, cómo es la parte económica, la parte de tus recursos humanos, lo que vas a aportar, cómo esto aporta o afecta a la sociedad. Luego desarrollamos más la idea, cuál es el nombre, los objetivos que quiero lograr, mi público objetivo, etc. Y luego viene, por último, por así decirlo, viene la parte que, pues, la parte más divertida, la parte que nos gusta a todos, que es crear la identidad visual, o ya enfocarse un poco más en todo lo que es la parte más visual, más publicitaria. Es ahí donde vamos a desarrollar pues toda esta parte, que son los logos, o el logo, los colores, la tipografía, plataformas digitales, estrategias. Acá es en donde puedes meter toda esta parte creativa, digamos como que es la parte creativa de tu proyecto. Cómo se va a reflejar, cómo va a ser esta identidad, cuáles son las plataformas, las redes sociales donde van a estar aplicadas, todo eso, ¿ok? Y eso, ¿no? Tú haces una lista de todas las necesidades de tu proyecto, porque eso es muy importante. Recuerda que en la parte sustentable lo puedes sacar, o en la parte del concepto puedes definir pues cuáles son tus necesidades, como las necesidades que tiene que cubrir este proyecto, pues para que sea más claro para ti a la hora de de desarrollar o de crear la parte
creativa, ¿ok? Porque si tú no necesitas, por ejemplo, no sé, todas las plataformas digitales, sino nada más una, te vas a enfocar a una, no necesitas a lo mejor, oye, no sé, crear posts, carruseles, historias destacadas, etcétera, porque pues tú no te vas a dedicar a Instagram, sino que te vas a dedicar a TikTok. Entonces ahí eso, por ejemplo, el definir qué plataforma vas a utilizar y todo lo demás te van a ayudar pues a la hora de crear la parte visual o la parte creativa. Te vas a ahorrar tiempo, ¿no? Y si más adelante tú necesitas, te vas a ir a otras plataformas y en esas plataformas necesitas crear otros elementos visuales, bueno, ya eso es otra cosa, poco a poco tú lo vas a ir creando, pero al principio lo que más queremos es ahorrarnos tiempo y buscar pues tener los recursos ya sean económicos o los recursos que nos van a ayudar a que nuestro proyecto sea sustentable a nivel, o sea, en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú aplicas estos pasos, puedes desarrollar de verdad muy buenos proyectos y proyectos con propósito, no proyectos por crear proyectos y ya, ¿ok? Entonces, a la hora de presentarlos a tus clientes o a personas que te gustarían colaborar o participar en él, se te hará súper más fácil o súper fácil explicarlos y mostrarlos. ¿Por qué? Porque tú sabes pues todo lo que es la parte sustentable, cómo es la parte económica, si tú necesitas, necesitas para que esto sea más entretenido y pues así puedo incorporar a personas que desarrollen o que aporten más a mi proyecto. Entonces ya tú le explicas bien pues a estas personas, a estos sponsors o a las personas que se quieran sumar, de que cómo su aporte va a afectar a nivel económico y cómo todo esto va a hacer que crezca el proyecto y etcétera. No sé si, o sea, no me quiero expandir tanto en esta parte, pero básicamente es eso. A la hora de nosotros de tener todos estos 3 puntos, por así decirlo, definidos, nos va a ayudar muchísimo pues a la hora de nosotros presentarlos a clientes, marcas, empresas que se quieran unir a este proyecto. Entonces, después que digamos que tú tienes todo esto estructurado, ya tienes toda tu parte conceptual y todo esto, ¿dónde puedo compartir mis proyectos? ¿Cómo hago mis proyectos personales? O sea, ¿en dónde los parto? ¿Los pongo en Insta, etcétera? Y pues actualmente existen muchísimas plataformas para compartir tus proyectos. No todo depende obviamente todo depende de qué tipo de proyecto estés realizando. Sin embargo, lo puedes transformar y lo puedes adaptar a las plataformas. Es decir, este podcast está creado solamente para que lo escuches y en episodios especiales lo puedas ver. Sin embargo, cuando yo creé esta identidad o la identidad digamos, la marca del podcast, pues esto yo lo creé basándome para que también se mostrara en plataformas visuales como Instagram y como Behance. Esto con un fin, obviamente, de atraer clientes que quieran mejorar o crear una identidad visual para su podcast. Entonces, aquí mi podcast en realidad está sirviendo además como ejemplo para yo mostrárselo a pues futuros clientes que estén interesados en crear proyectos similares. Si viene alguien y me dice, mira, no, yo quiero crear mi podcast, pero no sé por dónde comenzar, no sé cómo tú me puedes ayudar a nivel de diseño y todo lo demás, yo le puedo asesorar muy bien a la hora digamos, introducirse en este tipo de proyectos, porque ya yo tengo una experiencia. Y, o sea, ¿qué más que mostrarlo y ver, o sea, que tus clientes puedan ver tus resultados realizando este tipo de proyectos? Entonces yo le puedo decir, mira, yo tengo un podcast, es así asado, mira cómo yo desarrollé la marca, cómo yo publico, cómo es mi estrategia, mira todos mis resultados, mira mi parte sustentable, mira cómo mi proyecto a nivel económico, social y cultural aporta, y también esto no aporta a la sociedad o al mundo, sino que también me aporta a mí, y esto puede aportarte a ti también. O sea, al tú desarrollar este tipo de proyectos vas a tener estos mismos resultados o mejores, etcétera, 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 y va a ser bastante fácil para ti desarrollar este tipo de proyectos para otros porque ya lo hiciste tú. Entonces, por eso es que es muy importante a la hora de nosotros cuando estemos desarrollando proyectos personales, debemos de ser más cuidadosos, no sé, ser más, digamos, cuidadosos, meticulosos, tratar de que el proyecto de verdad tenga una buena presencia, que refleje nuestra identidad, porque pues no sabemos quién nos está viendo y qué persona puede decir, oye, esto me gusta
y yo quiero que esta persona pues trabaje conmigo, o quiero que esta persona, quiero patrocinar a este proyecto, quiero pertenecer a él. Entonces, por eso es que es importante a la hora de nosotros crear nuestros proyectos personales que no sean creados a la ligera, ¿ok? Que todo tenga una base, un propósito y sean sostenibles, obviamente, ¿no? Entonces, a la hora de mostrar nuestro proyecto es importante pues que, como les digo, que esto sea presentable, ¿ok? Que no es mostrar nuestro proyecto incompleto, porque esto obviamente está mal. Recuerda que, o sea, tener bien tus resultados, tus estrategias y todo lo que te acabo de comentar, para que tú obviamente se lo puedas mostrar a personas que estén interesadas en proyectos similares, ¿ok? Y bueno, mientras más detallado seas, pues muestra tu proceso creativo, cómo llegaste a estos resultados. Mientras más específico seas con lo que has hecho o lo que has logrado, esto va a ser mejor pues para las personas, porque a la gente les agrada muchísimo ver todo lo que es el proceso creativo, cómo lo lograste. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho ver estas cosas, ¿no? Cómo es el proceso creativo de todas las personas y cómo se desarrolla y todo lo demás. Entonces, es importantísimo que tú seas muy detallista a la hora de crear tus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo importante, además de que, o sea, los proyectos personales hacen que tú tengas, digamos, como no esperes a que un cliente te contrate, de que, no sé, sabes, para tú poder mostrar algo. Esto pasa mucho cuando ya las personas o uno está recién graduado o saliendo de la universidad, que pues la gente empieza como que, ajá, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? Voy a buscar trabajo, pero me piden experiencia, pero no sé hacer nada todavía, me cuesta hacer las cosas, ¿no? Entonces, si no tienes nada que hacer, si todavía no tienes trabajo, si no tienes ni siquiera un portafolio de estudiante, o tu portafolio de estudiante no te sientes tú tan cómodo, ya no te representa porque ya eres una persona profesional y vas a entrar en el mundo laboral, entonces lo que te recomiendo es que empieces a hacer tus proyectos personales. Y estos proyectos personales no solamente pueden ser proyectos que sumen a otras personas, como por ejemplo es este podcast, que esto está pensado pueda sumarle a otras personas, a diseñadores, a marcas, etcétera. O sea, ese es el fin principal de este proyecto. Pero si tú no quieres algo así, sino que quieres es que el fin o el objetivo de tu proyecto personal sea que te aporte a ti o aporte a tu portafolio, bueno, empieza a crear marcas o empieza a crear proyectos de los cuales a ti te gustaría trabajar o pertenecer. Es decir, si tú quieres trabajar con Nike, entonces, bueno, tú quieres trabajar en la parte de diseño publicitario y quieres crear una campaña para esta marca y todo lo demás, obviamente tú no puedes llegar, hola, soy Javier y quiero trabajar en esta empresa o en esta marca, porque quizás o lo más probable es que no te escuchen, no te vean. O si llegas a tener un primer contacto solamente con presentarte, ellos te van a pedir, bueno, dame tu portafolio, y no vas a tener absolutamente nada, porque pues uno está saliendo de la universidad y segundo no tienes absolutamente nada que pues a lo que tú quieres postularte o a lo que tú quieras. Entonces aquí super dato de proyecto personal. Si tú quieres trabajar para una empresa en particular, por ejemplo Nike, lo que vas a hacer es crear un proyecto basándose en esta marca, en esta misma marca, y que sea obviamente de total inspiración. Entonces, nada, bueno, yo quiero diseñar la campaña para un nuevo calzado o unas nuevas prendas deportivas, etcétera. Bueno, desarrolla cómo sería la parte económica, los recursos que vas a utilizar para desarrollar toda esta campaña, el equipo que vas a necesitar, cómo esto va a afectar a la sociedad y cómo esto digamos que convergen o hacen sinergia los tres, y después desarrollas el concepto de tu campaña publicitaria. Luego que tienes ya todo ese concepto, te vas a la parte visual y empiezas a buscar referencias. Después que tienes construido toda esta parte visual, obviamente desarrollas toda una presentación, una cuestión, y lo muestras en tus redes sociales, en plataformas como Behance, etcétera, ¿ok?
Además, ahorita con TikTok, Reels y todo este tipo de cosas, Shorts, lo que puedes hacer es que puedes mostrar todo tu proceso creativo, cómo te inspiraste. Esto puede llegar a muchísimas personas y dentro de todas estas personas, adivina quién puede estar. Alguien de Nike viéndote o alguien puede ver esto más adelante y te puede llamar. Y esto pasó no hace mucho con unas personas que yo admiro muchísimo, que es Luis de Chocotoy. Ellos hicieron un fanart de Stranger Things, hicieron como una especie de digamos como de modelado 3D de todos los protagonistas de esta serie, y pues después de 5 años fueron contactados, o Luis fue contactado por Netflix para desarrollar literalmente un juguete de Steam para pues obviamente venderse y que esto sea un merchant o ¿cómo se llama esto? Sí, sea algo de la marca. Entonces ese proyecto personal que él hizo, digamos como que inspirado por algo que le gusta, que de verdad él es totalmente recreativo, es un digamos como un ejercicio que él hizo y él creó una presentación. De verdad los invito a que vean este proyecto en Behance. Ellos se llaman Chocotoy, o Luis tiene esta marca que se llama Chocotoy, son venezolanos. De verdad a mí me encanta todo lo que hacen, y este proyecto que ellos diseñaron o desarrollaron, pues luego de 5 años dio sus frutos, por así decirlo, o alguien de Netflix lo vio y dijo, oye, vamos a hacer esto, ¿por qué no lo pensamos antes? ¿Por qué no lo vimos? Y fíjense que quizás a lo mejor el objetivo principal de este proyecto nunca fue como que conectar con Netflix o conectar con la marca o con esta serie para poder trabajar más adelante, sino como que mira, esto me gusta, yo lo desarrollé y nada, vamos a hacerlo y listo, y lo pongo en mi portafolio, en mis redes sociales y ya. Entonces este proyecto personal se convirtió en un proyecto que pues obviamente te va a sumar muchísimo a ti. Le va a sumar muchísimo a tu crecimiento económico, a tu estatus a nivel de diseñador y de profesional. Entonces eso es como un vivo ejemplo de cómo tu proyecto personal quizás por diversión lo hiciste y generó unos frutos bastante buenos después del tiempo. Entonces también a la hora de tú desarrollar tus proyectos no pienses de que eso va a ser súper exitoso de inmediato, que la gente lo va a ver y va a ser wow. O sea, mucha gente me dice, ay no, pero es que el podcast no tiene tantas vistas o tantas personas lo están viendo y eso, ¿cómo te sientes? Y yo de verdad me siento bien. No, mira, el podcast lo está escuchando personas que para mí son importantes. Cualquier persona que esté escuchando esto, de verdad eres importante para mí, y que tú lo escuches, que esto te sirva. No, yo no estoy haciendo esto para buscar visibilizaciones y, ay, sabes, pues, ponerme famoso y todo lo que es la cuestión, porque esto apenas está empezando, amigos. O sea, esto no va a generar grandes frutos de la noche a la mañana, porque pues yo ahorita estoy grabando bueno, les quiero decir aquí un paréntesis. Estoy grabando con un micrófono que no es el habitual con que yo siempre grabo, que yo grabo los episodios con mi teléfono, y ahorita estoy utilizando un micrófono ya directamente conectado a la computadora, grabando directamente desde Audition, y pues a esto es un avance. Esto es un avance y uno se tiene que sentir orgulloso de este avance, y espero que bueno, esto se escuche bien, porque si no me va a dar un patatús. Pero bueno, ajá. Entonces, lo importante de tus proyectos personales es que tú veas cómo tú vas a ir desarrollando, cómo tú vas creciendo con ellos. Y así como Chocotoy hizo este proyecto por amor a esta serie, o por entretenimiento, dio sus frutos. Así me ha pasado a mí también con otros proyectos personales. O sea, yo Nativo Studio lo creé fue para yo poner, digamos, todo lo que es la parte del diseño y cómo el diseño puede digamos, aportar a la sociedad y reflejar el cuidado del medio ambiente, de nuestros ecosistemas, que el diseño sustentable sí existe, y cómo el diseño gráfico, digamos, puede tener gran responsabilidad a la hora de los altos consumos, etcétera. ¿Okay? Para no expandirme aquí. Entonces todo esto poco a poco lo fui metiendo, y obviamente Nativo viene
5 años y ha ido evolucionando bastante. Y no nada más esto se mide por lo que quizás tú lo que puedas ver en Instagram o lo que las personas puedan ver en Instagram, sino como tú como creador puedes ver el crecimiento de tu proyecto, porque tú no hay otra persona que sepa mejor de tu proyecto que tú. Okay, entonces, pues lo que tú veas en Instagram en realidad es como un 1% de las marcas. El desarrollo de las marcas no es nada más lo que tú puedas ver en una campaña publicitaria, lo que puedas ver en redes sociales. Es si tú tienes la oportunidad de ingresar a una empresa, a una marca, a una agencia, digamos como que escarba todo lo que puedas o absorbe todo lo que puedas, digamos, absorber, porque eso te va a servir a ti muchísimo para desarrollar tus proyectos personales. Cómo esas personas lo han logrado, cómo publican, cómo lo hacen, cómo encuentran clientes, todo ese tipo de cosas, porque esa es la enseñanza que tú vas a tener para después luego aplicarlo en tus proyectos personales. Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que las marcas no nada más, o las empresas, proyectos, etcétera, no nada más se pueden medir con lo que tú ves, sino con lo que está más adentro de ellas, el núcleo de cada empresa, de cada proyecto. ¿Okay? Entonces esto es bastante importante, por ejemplo se los digo para que tengan esto en cuenta y de verdad no se enrollen tanto a la hora de crear proyectos. Créenlos. Hay algo que yo por ejemplo hago mucho, es que cómo yo detecto por ejemplo proyectos o cómo me llegan a mí las ideas, y el simple hecho de que tú salgas a caminar por ejemplo y digas, ay no, mira, esta gente debería de tener una mejor publicidad. Eso es una idea de un proyecto personal. Anótala en tu teléfono, graba una nota de voz, lo que sea, y toma una foto, y cuando llegues a tu casa empiezas a desarrollarla. Quizás a lo mejor no tan estructurado como lo que te acabo de decir de toda la parte sustentable, conceptos y todo lo demás, porque entiendo que esto al principio puede ser bastante tedioso, pero pues desarrollas esa idea de, mira, vi que a Carnicerías Guacara tiene una mala identidad. Bueno, tú tómale una foto, rediseña las cosas, hasta puedes ir a la carnicería o al lugar, preguntarle, mira, estoy en un proyecto personal que estoy haciendo esto y esto y esto, no sé, ¿cómo te gustaría que se refleje tu nueva identidad o tu nuevo logo? Ay, no, con un pollo. Y tú, te vas con esa idea y la desarrollas en tu casa, tú, la montas en tus redes sociales, grabas digamos como tu proceso creativo y lo montas en TikTok, y va a generar impacto y quizás llegue a estas personas, o simplemente se lo muestras a las personas de quien te inspiraste, y a lo mejor te digan, oye mira, esto me gusta, de pana que todo lo que estás diciendo tiene razón, vamos a aplicarlo, y cuánto cuesta. Porque obviamente es un proyecto personal, pero tú, si a alguien le interesa, no lo vayas a regalar, ¿ok? Tienes que cobrar tus cosas. No lo vayas a regalar, de verdad. Cobra lo que tú sientes que tienes que cobrar, pon tu valor y listo. Entonces, esto es una de las cosas súper importantes de crear proyectos personales. No te quedes esperando que ese proyecto llegue, que esa idea llegue. Sal de tu casa o de donde estés, ve a caminar, y todas esas necesidades que tú digas, ay, es que no existe, no sé, un recetario ilustrado, hazlo, si tú eres ilustrador. No, es que no existe este tipo de proyectos que ayuden a mejorar el medio ambiente. Hazlo, trata de desarrollarlo y busca las maneras y las personas que te apoyen en esto. Y vas a ver que estos proyectos personales van a rendir mejores frutos que hasta proyectos que de una persona que te puede estar pagando, de una agencia que quizás te está explotando, o que quizás proyectos que a lo mejor no te sientes tan libre a nivel creativo. Entonces es allí en donde tú puedes desarrollarte o dar todo el 1000% de como creativo, como diseñador, a la hora de crear proyectos personales, porque es tú, no hay más nadie que te va a decir cómo hacerlo o qué está mal y qué no está mal. Tu criterio es el único que te va a acompañar en todo esto. Entonces, para ir ya cerrando este episodio, vamos a hacer como un recap. Entonces, lo que hicimos fue hablar sobre la importancia de nuestros proyectos o de crear proyectos personales, y que estos sean sustentables en el tiempo. Esto es muy importante. Esto no quiere decir que sea para toda la vida, sino que sea sustentable por un lapso de tiempo, digamos, razonable. No que lo hiciste hoy y lo termines mañana.
a menos que tú te des cuenta de que para esto no funcionará. Entonces también hablamos sobre las fases que yo utilizo a la hora de crear proyectos personales, o básicamente mis proyectos, todos nosotros en Nativo nos basamos en base a esto. Además de cómo podemos mostrarlos y que lleguen a más personas que puedan interesarles y quieran sumar o quieran aportar a este proyecto, o simplemente quieran que tú le hagas algo parecido. También algo que yo quiero de verdad compartirlos con ustedes es que yo tengo una analogía de cómo crear proyectos, y básicamente es: crear proyectos es como hacer galletas, y esto es algo que te lo voy a explicar en un episodio especial. A ver si hago como un video y todo ilustrado y todo super cool, y esto lo voy a publicar en mi canal de Telegram. Y para ingresar a mi comunidad de creativos, solo debes ingresar al link de la descripción de este episodio. Vas a entrar allí y nada, ahí vas a encontrar algunas cosas que yo he publicado, y luego pues voy a estar publicando esta parte, digamos como que este episodio especial, en donde quiero compartirte de que básicamente crear proyectos es como crear galletas, y es algo que es una analogía que es como una analogía de vida, y esto es básicamente cómo yo estructuro más mis proyectos y cómo pues lo podemos ver en esta analogía que de verdad les va a encantar. Entonces, bueno, sin más, mi nombre es Javier Rodríguez, soy diseñador gráfico freelance y su host principal en este podcast. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente Snacks. Que por cierto, las galletas no se las recomiendo. Les voy a decir el nombre porque son malísimas. Se llaman Salkin. Y bueno, el sabor es de churrasco. Yo no sé si esto tenga otros sabores. Bueno, y de pana que no. Esto es malísimo. Como una carne y galleta, no. De paso, yo no sé si esto que está tan malo o tan viejo, no sé, porque esto está como aguadito, como blandito, no sé. No me gusta. Descartado. Mejor me quedo con mis TikToks, que de pana son buenas, bonitas y baratas, y el diseño me encanta. Entonces, para la próxima voy a de pana a traer ya puros TikToks, porque me encantan. Y bueno, nada, si tienen quizás otras ideas de snacks que puedo probar, tu snack favorito, hasta una receta, lo que sea, puedes dejármelo aquí en los comentarios o en Instagram. De verdad, escríbame por Instagram, por cualquier lado, y conversemos. Entonces, bueno, bye.